Estamos hablando, el domingo pasado empecé y quiero terminar hoy, cómo la Biblia, la palabra de Dios, es lo que llamamos el GPS de la iglesia, el GPS de nosotros. Y si ustedes recuerdan, y quisiera que vayan ahí a 2 de Timoteo capítulo 3, y hablábamos cómo Dios tiene interés en su iglesia. Recuerden, en el libro de Efesios encontramos que Cristo Jesús dio su vida por la iglesia. Si Cristo hizo eso, quiere decir que Dios tiene mucho interés en su iglesia. Y su iglesia somos nosotros, los hijos de Dios, que formamos parte de la iglesia. Y hablábamos que la palabra de Dios debe llegar a ser la autoridad absoluta para la vida, no solo de la iglesia y todos los negocios de la iglesia, pero también para nosotros como hijos de Dios. Y vimos que la palabra es de Dios, no palabra de hombres. Si bien es cierto, Dios usó a más de 40 hombres, o aproximadamente 40 hombres, para escribir su palabra, también es cierto que Dios fue el escritor. Y quiero que piensen en esto. Cada hombre que Dios usó fue como un pincel, fue como una pluma, fue como un lápiz en las manos de Dios. Entonces, cada vez que yo voy a la Biblia y leo su palabra, ¿quién me está hablando? Dios. Por eso es tan importante que ustedes y yo entendamos lo importante que es tener una buena relación con su palabra. ¿Vamos a entenderlo todo? No. Vimos en Deuteronomio que hay cosas que le corresponden a Dios. Y un día quizás las vamos a saber cuando estemos en su presencia. Pero por ahora Él nos ha dejado lo que nosotros necesitamos. En el Salmo 119 leíamos que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Es la palabra de Dios que nos va a cambiar. No hay otra cosa. La palabra de Dios, vimos, es viva y eficaz. Y empezamos a ver aquí, en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios. Noten, toda. No importa dónde lea. Si estás leyendo Levítico, ¿qué libro? O estás leyendo un montón ¿cuál es la palabra? ¿De qué? Gracias. De genealogías, uno dice, ay. Pero qué interesante que Dios se preocupa que eso esté en la Biblia. Tal vez un día vamos a enterar que ni sabemos quiénes son todas estas personas. A lo mejor usted va a llegar y va a preguntarle al Señor, ¿dónde está Matías, Ías, Olías, Urías, Junías, Petías? Todos esos días. Y lo va a encontrar. Pero la palabra es viva, la palabra es eficaz. La palabra nos instruye. Y note lo que vimos. La semana pasada empezamos a ver y vimos que es útil para enseñar. Entonces, en la palabra de Dios vamos a encontrar muchísimas enseñanzas que tienen que ver con todo en nuestras vidas. A veces uno dice, bueno, pero en cuanto a mis estudios, la Biblia no me dice dónde ir a estudiar. No, pero te va a guiar en tu relación personal con el Señor. Dios te va a guiar qué hacer en tu vida, como hablaba nuestro hermano Jeff esta mañana, el propósito que Él tiene para nosotros en este mundo. Entonces, pero sin tener esa relación no podemos enseñar. ¿Qué me va a enseñar? Todo lo que yo necesito saber de mi Dios. Otra vez, habrá cosas que no voy a saber. Habrá cosas que Dios habrá escogido que yo no necesito saber. Pero las que Él quiere que yo sepa, te las va a revelar. Te las va a revelar. Y es muy importante que nosotros entonces entendamos la importancia. Recuerda, usamos el ejemplo de Job. Cuando Job está pasando por una situación tan difícil que ninguno de nosotros habrá pasado por semejante cosa, y usted me va a decir, oh, sí, yo he sufrido mucho. ¿Quién de ustedes ha perdido 10 hijos en un día? ¿Quién de ustedes, teniendo mucho, se quedó en la calle de la noche a la mañana? Ahora, puede ser que se quedó en la calle porque la esposa lo sacó y lo puso a dormir en la calle, pero todavía tiene cosas. Y él escribió en Job 34, enséñame tú lo que yo no veo, a través de su palabra. La segunda cosa que vimos, que nos dice aquí en 2 de Timoteo, útil para enseñar y útil para redarguir. Y esta es la idea de reprender con el fin de que la persona sea convencida de su mala manera de vivir. Ahora,
Seamos honestos, esta es una de las áreas que a muchos cristianos les gusta, andar corrigiendo a los demás, ¿cierto? No haga eso, hermano. ¡Qué barbaridad! Me enteré que usted hizo tal cosa. ¿Ha notado que hay hermanitos que aparentemente ese es su propósito en la vida? No, ese no es su propósito, lo siento. Ahora, si alguien llega con esa actitud y todo, ¿sabe qué? Dígale, gracias, Dios me lo bendiga. Y déjelo ahí, no se preocupe. Pero su palabra me va a redarguir. Es decir, y creo que por eso muchas veces no la queremos leer. Porque me va a redarguir de algo que estoy haciendo que no es correcto. De una manera de vivir que no es la que Dios intenta para mi vida. Entonces, quizás por eso no la quiero leer, porque la Biblia es un espejo. Y si usted se mira al espejo, hay algunos que prefieren no tener espejo, ¿verdad? Hay otros que pasan demasiado tiempo en el espejo. La Biblia nos ayuda en esto. Pero quisiéramos ver hoy los otros dos cosas que nos dice el apóstol cuando él escribe y nos dice claramente, después de para redarguir, luego dice para corregir. Y lo que esto quiere decir es el propósito de regresar a lo original. Es algo positivo, es corrección, es la idea de restaurar algo a su origen o su condición apropiada. Vivimos en un mundo que Dios, a través de su palabra, tiene que corregir muchas cosas que estamos haciendo hoy o que pensamos que no debieran ser. Y es Dios quien lo hará. Se podría leer así: es útil para restaurar de lo que es falso. En el contexto, están luchando con los falsos maestros. Y usted dice, bueno, eso no tenemos el problema de hoy. ¿No? ¿Dónde ha estado las últimas veces cuando usted ve el montón de programas que existen en YouTube, en las tabletas, en todos los medios de comunicación, en todos los medios sociales, redes sociales? En nombre de Dios dicen unas cosas y hay cristianos que ponen like. Hay cristianos que hasta lo ponen share. Y uno dice, ¡qué barbaridad! ¿Se está dando cuenta de lo que está haciendo? ¡Wow! Vivimos en un mundo que hay mucha confusión. Y la confusión se debe a la mucha ignorancia de muchos cristianos porque no conocen la palabra. Pero como dice que es en nombre de Dios, decimos todos, amén. Dios viene esta tarde y te va a matar. Amén. Y después piensas, ¿por qué dijiste amén? Y te diste cuenta que metiste la pata. Te equivocaste. Para corregir. La palabra de Dios nos detiene del error y nos llama para que dejemos el camino falso, para que dejemos esas maneras de vivir. Vayan un momentito al Salmo 119. Es un tremendo salmo que yo les recomiendo leer con frecuencia, y la razón por la cual digo esto es porque de 175 versículos, solo hay como 3 que no se refieren a la palabra de Dios. Salmo 119 y específicamente el versículo 19. Sé que lo conocen, pero de memoria. Note lo que dice aquí. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Y usted dice, es que ya no soy joven. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Ah? Y ahí está la respuesta. ¿Cómo? Y no quiere decir que la va a guardar en la biblioteca. En tu corazón. ¿Cómo sabes que eso no es algo correcto? Es que le he preguntado a estas familias y esto, porque todos tenemos una opinión. Pero la Biblia dice que va a mantener limpio con guardar su palabra. Más adelante en el versículo 59. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios.
¿Qué está diciendo el salmista? Estoy considerando la forma en que estoy viviendo y me doy cuenta que debo regresar a tus caminos, a cómo tú dices que debo vivir. Versículo 60, me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Estoy pensando en arreglar mi vida para el Señor. ¿Cuándo? Estoy pensándolo. Bueno, yo estoy orando que Dios me convenza de hacer lo correcto. Oiga, si usted sabe lo que es correcto, ¿qué lo detiene? Bueno, es que lo estoy pensando. Ahí es donde a mí me entran muchas ganas de, con mucho amor, dar lo que yo llamo el golpe santo. Porque pareciera que, oh sí, yo sé. ¿Y cuántas veces a veces digo, oh sí, yo sé lo que dice la Biblia. Sí, yo sé lo que dice Dios. ¿Y qué estás esperando? ¿Sabe cuándo lo vas a hacer? Cuando vas al médico y le dices, ¿sabe qué? Siento mucho decirle, pero usted tiene solo 2 días de vida. Ahí usted va a correr y arreglar todo en su vida. El problema es que solo tiene 48 horas y a lo mejor no va a tener tiempo. ¿Y qué si el médico no sabe por completo? Y no fueron 48, pero fueron solo 6 horas. Porque como seres humanos tenemos la tendencia a esperarnos hasta último momento. Pensamos que vamos a vivir para siempre, ¿no es cierto? No, sí, lo hago la próxima vez. No, sí, tienes razón. Somos convencidos por el Espíritu Santo bajo la predicación de la palabra de Dios. Y dices, wow, ay, sí. Y sales con un deseo de hacerlo, sales con un deseo y de pronto te encuentras con aquellos amigos que te ayudan a, no te preocupes, el otro domingo, no te preocupes, un día de estos vas a tener chance. No, disfruta la vida, eres joven, disfruta. Yo conocí a Cristo antes de los 6 años de edad. Hace muchas décadas. Muchísimas. Y le voy a decir algo, me he gozado y me he divertido a lo grande. ¿Por qué tenemos la idea de que el cristianismo es una vida aburrida? O más bien una vida aburrada. No es así. No es así. Por alguna razón pensamos que con cara larga somos buenos cristianos. La palabra de Dios es lo que impele, es lo que impulsa al Hijo de Dios que se encuentra en pecado, reaccionar, ser convencido y hacer lo correcto. Ir a Dios y arreglar las cosas. Y esto es lo precioso. No importa lo que yo haya hecho, yo puedo ir a mi Dios y decirle y confesarle. No dice que pidas perdón, dice que le confieses, porque eso es más difícil. ¿No es cierto que es más fácil llegar a la cama en la noche bien cansado? Bueno, Señor, perdóname por todos mis pecados, tú sabes todo lo que hice hoy. Esa oración, con todo respeto, es una oración de super sueño y super cansancio, pero no sirve para nada. Porque lo que Dios quiere es que tú llegues y con toda honestidad le digas, Señor, yo mentí a mi esposa y le dije esto. ¿Y sabes lo que Dios hace? Te perdona. En ese caso tienes que ir a arreglar con tu esposa o tu esposo. Dios te perdona. Y no es nada más que perdonar. ¿Qué hace? Te limpia. Te limpia. Te limpia. ¿Has lavado alguna camisa toda sucia y la pones en la lavadora y cuando sale limpiecita? Ya no tiene, ¿verdad? La suciedad de antes. Ni te puedes acordar. Eso es lo que hace Dios. Entonces, claro, Dios va a convencerme, pero me dice, ven hijo, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Y cuando hay una convicción del Espíritu Santo, voy a decirlo todo. Y Dios me abraza y me perdona y me limpia.
Y después de esa, ¿verdad? Ahora, hay a veces consecuencias. Y esas, por alguna razón, mi Dios permite que las suframos. Y creo que muchas veces omite muchas consecuencias porque nos conoce. La corrección es la provisión positiva de las Escrituras. Por eso vemos en la palabra de Dios, por ejemplo, en el libro de Proverbios, capítulo 29, en donde se nos dice, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Pero es una de las cosas que los padres del siglo XXI no hacen con sus hijos. No corrigen. Ahora, cuando hablamos de corrección, ¿tenemos la idea de algo malo? No, es positivo. Esto es lo correcto, dice Dios. Y nos toca enseñar a nuestros hijos. La manera de hacer esta corrección, mire lo que dice en Proverbios capítulo 16. Capítulo 16 del libro de Proverbios dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Con misericordia. Creo que como cristianos a veces usamos una expresión, crucificamos al pecador. ¿Usted pecó? ¡Qué bárbaro! ¡Ni me hable más! Y hacemos a un lado a personas que necesitan el amor y la misericordia de corrección de Dios. Dios no hace eso con nosotros. Entonces, por eso la palabra de Dios nos dice que va a corregir. Y por eso es importante que usted y yo tengamos una buena relación con la palabra de Dios. Es súper importante que tengamos un estudio, una lectura de la palabra de Dios, porque esta es la que nos va a corregir, no las opiniones de las personas. Bailar es pecado. Tomar leche es pecado. ¿De cabra o de cuál? Estoy usando ejemplos extremos, pero es increíble cómo hay creyentes a veces que nos dicen en realidad lo que ellos piensan que es pecado, no lo que Dios dice. Por eso necesitamos la palabra. Porque cuando un hermano venga con eso, pues lo siento, a mí me gusta mucho la leche, así que si para usted es pecado, pues tome agua. ¿Tome qué? Café. Bueno, eso, café es saludable, muy saludable, así que tengan cuidado con eso. Entonces dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, y no olviden lo último que dice, para instruir en justicia. Y la idea de instruir aquí es de entrenar, dar instrucción apropiada. La idea es la instrucción disciplinada en lo justo. ¿Y de dónde puede venir eso si no solo de la Biblia? Porque Él es Dios justo. Dios utiliza su palabra para instruir y madurar a sus hijos. Hermanos, si no es así, ¿para qué nos dejó la Biblia? ¿No sería mejor cerrar la Biblia y hablar de muchas cosas buenas y bonitas, como muchos hacen hoy? Pero Él nos dejó su palabra. Él nos dejó su GPS para que no nos perdamos. Sí, vamos al cielo, pero ¿cómo vamos a caminar aquí? Porque si usted pone, depende del GPS que use, a lo mejor lo va a llevar al mismo destino, pero a lo mejor lo manda por diferente lugar. Yo a veces corrijo al GPS. Yo le digo, ¿ya para qué lo pongo si sé mejor? ¿Y por qué me está mandando por aquí? Dice uno. Ahora, he oído que en algunos casos ha perdido a la gente. Ahora, esos GPS seguro están endiablados o algo así, no sé. Pero toda persona regenerada necesita ser instruida en la palabra de Dios para hacer lo justo. No lo que yo pienso que es justo. En el Salmo 1, el rey David testificaba mediante lo que escribió Dios a través de los salmos. Y miren, quisiera leerles en el Salmo 1, un salmo que sé que para muchos cristianos que tienen años de caminar con el Señor, es uno de esos salmos que nos conocemos bien. Pero él escribió en el Salmo 1, capítulo 1, versículo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Y bienaventurado dice, feliz, feliz, feliz.
que no anduvo en consejo. ¿Quiénes son tus amigos? ¿Quiénes son tus amigas? Ay, no, usted se merece. Es esposo suyo, por eso. No, usted se merece otro. Voy a orar, ¿verdad? Sí, déjelo, cámbielo por uno más jovencito. Cámbiela por una mejor, por una más, ¿verdad? Sí, porque la suya salió mala o quién sabe qué. Y quizás no decimos esas cosas, pero insinuamos mucho de esto. Hoy son buenísimos amigos. Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Pero note lo que dice después, sino que en la ley de Jehová está ¿qué? Su delicia, su deleite. Sí, el problema de muchos cristianos es que llegan a la Biblia con cara de aburridos y terminan leyéndola con cara de aburridos. ¿Por qué? Porque no tienen el hábito. No tienen una buena relación con la Biblia y por eso, no, ¿cuándo voy a leer? Si tuviera cuadritos, me ayuda. No estará en YouTube para entonces verla a todo color y movida y con acción. Es palabra de Dios. Y si en ti mora el Espíritu Santo de Dios, Él te va a ayudar a entenderla. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y note lo que dice después. ¿Y en su ley qué? Medita. Medita. ¿Qué es meditar? Rumiar. ¿Conocen la palabra rumiar? Es lo que hacen las vacas. Y los toros creo también. Pero, ¿verdad? Que están como comiendo chicle, mascando chicle. ¿Cierto? Algunos de ustedes cuando se levantaron se pusieron el chicle y todavía lo tienen. Cámbialo porque ya no tiene sabor seguro. Lo que quiero decir con esto es la idea de meditar. Y sabe, para esto se necesita tiempo. Pero esta es la manera en que leemos la Biblia. La ponemos en el carro, cuando voy manejando. ¡Wow! ¡Ay, qué bien lo que Dios dice! ¡Qué bruto ese! ¿Cómo maneja? Gloria a Dios, Salmo 23, qué lindo lo que Dios dice. ¡Y este animal, cómo se le ocurre hacerme eso aquí! Estoy leyendo la Biblia. ¿Usted cree que su carro se va a santificar porque usted la está oyendo en el radio? ¿De veras estás prestando atención? Ahora, hay gente que puede hacer eso. Yo, para serle franco, no puedo. O me concentro manejando. A mí me gusta manejar y a veces cuando mi esposa y yo salimos en algún viaje o algo, ella lee y duerme y todo. Y recuerdo que muchas veces si me distraigo porque me gusta ver las praderas. Y recuerdo una vez que estoy viendo unas vacas y todo en el potrero y no sé qué. Y de pronto me fui tanto de la derecha que pasa usted por esa parte de la carretera en donde suena que es un escándalo que hace, ¿verdad? Y mi esposa la pobre estaba disfrutando de un buen sueño y pensó que nos íbamos a matar o estrellar y todo, pero yo me había distraído por un momento. ¿Cómo podemos concentrarnos? Ahora puede ser que usted puede, yo no puedo. La palabra de Dios muestra instrucción, es un valor increíble. En el Salmo 119 otra vez, pero esta vez en el 102, versículo 102. 119, 102. No me aparté de tus juicios porque tú me enseñaste. ¿Recuerdan que la palabra de Dios es útil para enseñar? David dice, porque tú me enseñaste. Por eso no me aparto de tus juicios. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. A mí me encanta la miel. A veces hasta agarro una caja y supuestamente es buena también. Pero no es cierto, hermanos, que a veces no queremos leer la Biblia porque es que no sé si leer porque me va a decir, quién sabe qué me va a decir. Dios quiere en una forma sistemática comunicarnos sus ideas, sus direcciones. La palabra de vida nos instruye cómo vivir justamente. Él nos ha dado esa manera de vivir. No es nada difícil. Nos instruye en todos los aspectos de nuestras vidas. En todo.
en Proverbios capítulo 12. Es muy interesante lo que Salomón escribe, porque en el capítulo 12, en el versículo 1 dice, el que ama la instrucción, ama la sabiduría. Mas el que aborrece la reprensión, es ignorante. ¿Cuál fue la última vez que, verdad, tal vez Dios usó a alguien para decirte algo, lo viste como una reprensión, y ojalá no vuelva a ver ese hermano o esa hermana? O más aún, no vuelvo ahí. Muchos, porque son ignorantes y rechazan, aborrecen la reprensión. Sea sabio, acéptelo, aunque venga del hermanito, ¿verdad? Que todo siempre anda reprendiéndonos por todo. Si estornuda lo dice, y si hace esto o lo que fuera. ¿Cuál es el fruto final? Según de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y noten lo que dice, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. De manera que la exposición de la palabra de Dios hará de cada uno de nosotros personas maduras. Dos cosas habla aquí específicamente, que sea perfecto, y la idea aquí es madurez, no perfección, que ya nunca más voy a pecar, no, pero madurez. Es increíble el montón de creyentes que actúan como adolescentes. Y si no me cree, a veces ponga atención, o quizás su propia vida. Ha hablado con una persona que su físico parece que tiene como 30 años, pero cuando usted habla tiene como 12. Y uno dice, ay, qué tragedia. Una muchacha es atraída por esa guapura de ese muchacho, y cuando lo empieza a conocer más, dice, ay, ¿en qué me metí? Pero si este es un niño. Y tiene que decidir, ¿se quiere casar con él para terminar de criarlo? ¿O ser la mamá? ¿O ser el papá? Eso existe mucho en la iglesia. Persona completa, madurez, capaz y muy competente para todo lo que se le ha llamado a hacer, que nos enseña en la palabra de Dios. Preparado para toda buena obra. Habla de una capacitación para satisfacer todas las exigencias de la justicia. Entonces, ¿qué debo hacer? Si la palabra de Dios hace esto, ¿qué debo hacer? Y aquí 3 cosas que quisiera retarles esta mañana. En primer lugar, léala. ¿Qué debo hacer? Si la palabra es útil para enseñar, es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, entonces, ¿qué debo hacer? Primero, léala. Sinceramente, y no me conteste, pero de veras, en los años que tiene usted de ser creyente, ¿cuántas veces ha leído la Biblia? Y usted me dice, todos los días. Hay algunos de ustedes que no salen del libro de los Salmos, y algunos salmos específicos. Y si digo, yo me suelo de memoria, muy bien, una vez que usted recita esos cuantos salmos, ¿y el resto? ¿Qué le parece si se aprende el Salmo 119? No, mejor el Salmo 23, que solo tiene 6 versículos. Y qué bueno si podemos memorizar, y sería algo bueno por hacer. Pero léala. Aparte un tiempo para hacerlo cada día. Hoy estoy muy ocupado. Entonces, ¿no es prioridad para usted ser un hombre maduro, una mujer madura? Tiene que tomar y hacerla de prioridad para usted. Ay, pero es que no sé cuándo. Levántese más temprano. O acuéstese más tarde. Bueno, acostarse más tarde, quién sabe, ¿verdad? O deje de ver uno de las novelas o uno de los shows que ves. Yo no sé. Hoy día hay tanto. Recuerdo que una vez quería alguien venderme un cable de televisión y me dice, son más de 200 canales. Y yo me quedo pensando, ¿cuándo tiene uno tiempo, pero ni siquiera para ver uno?
Menos 200. Pero ahí estamos, ¿verdad? Tic, 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 tic. Cuando te diste cuenta es medianoche. Tic, 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 tic. 3 de la mañana. Hay que sacar un tiempo. Inicie con un plan de lectura, un capítulo al día. Lucas es un buen libro para empezar. Un capítulo al día. Ay, yo lo he intentado, yo quiero. O tal vez debes pedir la ayuda de alguien que te va a llamar, que te va a mandar un texto. ¿Leíste? No, se me olvidó. Está bien. Pero alguien que te va a animar, no alguien que, ya tienes un déficit de 5 capítulos. ¿Cuándo los vas a leer? ¿Cuánto te vas a poner al día? No, eso no sirve. Ok, no leíste. Bueno, léelo, lee. ¿Qué te parece si tú y yo nos leemos? ¿Qué te parece si a las 5 de la mañana nos levantamos y los dos leemos? Ahora, cuando hacen eso, usted lea, pero también que su amigo o su amiga lea también, porque si usted solo lee, a lo mejor el otro está todavía y usted no sabe. Entonces, a no ser que lo haga por FaceTime. Hoy día es increíble lo que puedo hacer para ayudarme. Segundo, no es solo importante leerlo, pero es importante estudiarla, meditar en ella. Usted puede empezar con alguien. Muchos de ustedes debieran empezar en el proceso de discipular. Algunos deben de estar tomando Grow Track para empezar y ver como iglesia los valores que tenemos aquí como nuestra iglesia. Hoy en día hay muchas herramientas, hermanos. Pero este es el problema. Hay tantas herramientas que nos gusta comprar las herramientas, pero no las usamos. Uno de mis vicios es comprar libros. Y recuerdo que aprendí a leer 5 libros a la vez, hasta que se me enredó mucho dónde decía dónde. Pero recuerdo que me ocupé tanto que dejé mucho la lectura. Y es un problema. Y el problema era que yo iba a una biblioteca, veía una... ¡Oh, wow! Este libro es buenísimo. Hermanos, tengo como, sin mentirles, tengo como unos 40 libros con el buen deseo de leerlos. Y yo no sé si los voy a leer. Y no es cierto que esto es lo que nos pasa a veces. ¿Por qué no solo coger uno y leerlo? Esto es lo que nos toca hacer con la palabra de Dios. Si tiene una buena herramienta, qué bueno, pero debe empezar. Alguien que te ayude, que te siente contigo y puedas ayudarte a leer y estudiar la palabra de Dios. Eso es posible. Pero usted tiene que dar el primer paso. De lo contrario, dice, ay, yo quiero leer la Biblia. Ay, yo quiero leer la Biblia. Ay, cuánto me gustaría leer la Biblia. Ay, cuánto me gustaría estudiar la Biblia. Y ahí está, un minuto antes de morir. Ay, yo quiero estudiar la Biblia. Bueno, ya no, porque la vas a ver allá en el cielo, así que... Pero no es cierto lo que nos pasa. Esta es la cosa, hermano. Usted y yo tenemos que escoger, dejar algo a un lado para hacer lo más importante. El problema de nosotros, queremos hacer de todo. Si no me cree, observe a las familias con niños. Los ponen en todas las clases que existen. Entonces el papá y la mamá se convierten en taxis. Y que la clase de natación, que la clase de baile, que la clase de banda, que la clase de esta, que la clase del otro, que la clase, y lo que menos nos importa es lo espiritual. Con razón, cuando llegan a una edad de 18 años, 19, no quieren nada con Dios. Pero saben un montón de cosas. Y gracias a Dios que saben un montón de cosas. Porque queremos hacer de todo. Y esa es una trampa del diablo. Por eso Efesios nos dice, aprovechad bien el tiempo. Porque los días son malos. Dios quiere que usted sea una persona diferente. Pero usted tiene que invertir en la palabra de Dios. La palabra de Dios debe llegar a ser la palabra absoluta para su vida. Inicie la lectura. Estudie la palabra. Y le voy a ser franco, va a cambiar su vida. Si no me cree, hable con personas que les costó empezar y ahora lo están haciendo y poco a poco. Porque Dios empieza a hacer una obra. Te quiere hacer un hombre maduro,
una mujer madura, preparada para toda buena obra. Padre, te damos gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Dios, oro para que tú nos convenzas de la gran importancia de que yo pueda tomar un tiempo. Señor, ayuda a mis hermanos, tú conoces a cada uno. Tú sabes cuán ocupados están siempre. Pero Dios, no encontramos el tiempo para invertirlo en tu palabra. Y oro esta mañana, oh Dios, que tú nos hables, que tú nos convenzas para hacer lo que nos toca hacer. Aún en actitud de oración, no sé si hay alguna persona aquí que dice, yo no conozco al Señor Jesucristo. No soy hijo de Dios, no soy hija de Dios. Y quizás ahí es donde debes empezar, obviamente. Alguna persona aquí esta mañana dice, yo quisiera de veras que alguien me explique cómo llegar a tener una relación personal con Dios. ¿Alguien aquí esta mañana puede levantar su mano? Alguien se va a acercar y hablar con usted. ¿Alguien? Hermano, hermana, usted tiene que tomar una decisión. De lo contrario, no habrá cambios en su vida. ¿Cuántos esta mañana dicen, estoy determinada a empezar una lectura seria y un estudio de la Biblia? Y 3, necesito ayuda. Si es así, yo quiero orar por usted esta mañana. Y quisiera pedirle que levante su mano en donde está. Pero antes de que lo haga, piénselo bien. Porque el enemigo va a convencerle de no hacerlo. Entonces, ¿cuántos esta mañana dicen, hermano, ayúdeme, si Dios te bendiga? Yo quiero, si Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Amén, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Y ustedes que están levantando su mano, quiero que me contacte, porque quiero ayudarte. Sí, puedes bajar tu mano. Amén. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Sí, Dios te bendiga. Padre, ¿has visto las manos de mis hermanos, hermanas? Su deseo de tomar ese paso serio hacia las Escrituras, hacia tu palabra. Señor, guíales, ayúdales. Guíanos, oh Padre, en cómo podemos ayudar a cada una de estas personas para que tu palabra obre grandemente en nuestras vidas. Bendícenos, llévanos con bien y te damos gracias por lo que has hecho hoy en Cristo Jesús. Amén.